Vamos a realizar ahora un ejercicio completo en el que tenemos que calcular, como vemos ahí, la moda, la media, variación, desviación típica y coeficiente de variación. Para ello vamos a empezar por la tabla de frecuencia. Por lo tanto, en la primera columna escribimos los datos, los valores. Y en la siguiente, la frecuencia. Así pues, vamos a empezar. Hemos escrito el 1, el dato 1, y se repite dos veces. El 2, contamos a ver cuántos 2 hay, y se repite 3 veces. Así vamos a ir sacando todos los datos y su frecuencia del problema que tenemos ahí. El 3 se repite 2 veces. Miramos ahora el 4, vamos tachando los que vamos contando ya. El 4 se repite 4 veces. El 5 lo tenemos ahí 1 y 2 veces. Seguimos, el 6 lo vemos aquí, aquí, también lo tachamos, se repite 2 veces. El 7 no está, así que pasamos al 8. 8, 1, 2, 3. Me parece que hay 4. El 9, hay un 9 y un 10. Me parece también. Pues bien, ya tenemos nuestra primera parte de la tabla de frecuencia. Ahora vamos a calcular el número total de datos que hemos contado. Para ello, vamos a sumar todas las frecuencias. Si sumamos todas las frecuencias, nos da un valor de 21. Y ahora podemos pasar a realizar el resto de columnas. Bueno, ya hemos calculado las frecuencias. Y la siguiente columna son las frecuencias relativas. Antes eran las absolutas. Cada una tiene su apellido. Bien, pues nos tenemos que ir fijando en cada una de las frecuencias y dividirla por el número total de datos. Es decir, el 2 entre 21, 3 entre 21. Así que 2 entre 21, 0,09. 3 entre 21, 0,14. 2 entre 21, 0,09 y así voy calculando todas las frecuencias relativas que se calculan en esta columna. 4 entre 21, 0,19, 0,09, 0,09, 0,019 y ahora entre 1, 0,05 y 1 entre 21, 0,05. Ya hemos calculado la columna de las frecuencias relativas. Aunque este 0,05 en la calculadora realmente el resultado que me da es 0,04761. Esto hay que aproximarlo y a la hora de aproximar se me queda en, si me fijo en la última cifra que es 7, que es mayor de 5, pues redondeo y se me queda 0,05. Pero bueno, lo quito de aquí un segundito para que no nos moleste y así queda claro de dónde han salido esas cifras realmente. Pasamos a las siguientes columnas, en este caso frecuencias absolutas acumuladas y nos fijamos en la primera cifra. Aquí vamos sumando, vamos acumulando cada una de las cifras siguientes. Es decir, en el primer hueco coloco la primera cifra de la frecuencia y sumo la siguiente. En este caso era el 3, 5. Sumo el 2, 7. Sumo el 4, 11. Y así voy sumando cada una de las frecuencias de la columna de las frecuencias absolutas. Una vez que tenga toda calculada, si os fijáis me da el mismo número que el valor total de los datos. Paso a la siguiente columna, que son las frecuencias relativas acumuladas, y hago exactamente lo mismo, pero con la columna de las frecuencias relativas. Me fijo en la primera cifra, 0,09, y voy sumando el resto de cifras. Le sumo el 0,14 y me sale 0,23. Sigo sumando, 0,32. Bueno, si necesitáis la ayuda de la calculadora, no tengáis problema en usarla. Es mejor siempre asegurar que ir sumando de cabeza y que nos podamos confundir en algunas cifras. Así que seguimos calculando, vamos rellenando la tabla y al final nos tendrá que salir
un número cercano, aproximado, o si hemos hecho bien las aproximaciones, nos tiene que salir un número cercano a 1 o nos puede salir directamente 1, es decir, la unidad. ¿Por qué? Porque a la hora de calcular los porcentajes, nosotros esa unidad o las frecuencias relativas son los porcentajes de datos de cada uno de las secciones. Entonces, ahora al calcular los porcentajes, la columna de porcentajes, nosotros utilizamos esa frecuencia relativa para sacar los porcentajes, multiplicando por 100. Por tanto, ese 0,09, si lo multiplico por 100, me va a salir el 9%. Esto quiere decir que el 9% de estos datos son unos, o el 14% son 2. Y así vamos a calcular todos los porcentajes. Sigo fijándome en las frecuencias relativas y voy calculando el resto de porcentajes. Esto nos ayuda a entender la gráfica, ya que podemos utilizar estos porcentajes para conocer cuántos datos hay de, por ejemplo, en este caso las notas, cuántas notas hay por encima de 5, por debajo de 5, etc. Bien, vamos a seguir calculando la moda. ¿Cómo se calcula la moda? Pues era las veces que más se repetía un dato, ¿no? ¿Cuáles de estos datos, si nos fijamos en la segunda columna, tiene una frecuencia más alta? Es decir, se repite más veces. En este caso, el número más alto es tanto 4 y 8, ya que se repiten 4 veces cada uno. Por lo tanto, es bimodal y tiene una moda de 4 y de 8. Pasamos a calcular la media. Y la media tenía una fórmula muy concreta que vamos a ver ahora, que es el sumatorio, que es ese simbolito de ahí, de x sub y entre frecuencia sub i partido del número total de datos. Para ello, vamos a intentar utilizar las columnas siguientes, ya que nos van a facilitar mucho el cálculo de la fórmula. Por tanto, ¿qué tenemos ahí en la parte de arriba de la fórmula? Tenemos que si calculamos los datos por su frecuencia y los sumamos, ya tendríamos la primera parte. Por tanto, vamos a utilizar las siguientes columnas para facilitarnos este cálculo, este sumatorio. Vamos a ir calculando, tal como dice la fórmula, el dato por su frecuencia y vamos a ponerlo en su recuadro. Entonces, el primero, 1 por 2, 2, 2 por 3, 6, 3 por 2, 6, 4 por 4, 16, y así voy calculando el resto de números. Bien, una vez que tengo todo calculado, hago el sumatorio, es decir, la suma de todos esos datos. Pues recuerdo de nuevo lo mismo, que si necesitamos el uso de la calculadora, no dudemos en usarla, ya que son varios números y podemos tener alguna pequeña confusión. Por tanto, una vez que lo sumemos todo, nos da 103. Es decir, esto es la parte de arriba de la fórmula, porque hemos calculado la multiplicación de cada uno de los datos por su frecuencia más el sumatorio. Y ya solo nos queda la parte de abajo, entre n, es decir, entre el número total de datos, que lo tenemos ahí calculado. Por lo tanto, 103 entre n, entre 21, pues ya simplemente cogemos la calculadora, hacemos el cálculo y nos sale un total de 4,90. Esta es la media de las notas de la clase. Y lo escribimos con este símbolo, una X con un palito arriba. 4,90. Bien, ¿qué tenemos que calcular a continuación? Pues una vez que hemos hecho la moda y la media, que son las medidas de centralización, pasamos a calcular las medidas de dispersión. Empezamos por la varianza. Y para calcular la varianza, lo primero que tenemos que saber cuál es la fórmula. La fórmula, que se escribe primero con ese simbolito, esa O al cuadrado, es el sumatorio de x al cuadrado por la frecuencia entre n menos el cuadrado de la media. Como hemos visto que hemos
puesto de nuevo esa X con ese rabito arriba. Bien, pues vamos a hacer exactamente lo mismo que con la fórmula anterior. Vamos a coger la parte de arriba y vamos a ir realizándolo en la siguiente columna para facilitarnos ese cálculo y no perdernos en ningún número intermedio. Por tanto, vamos a escribir exactamente lo que vamos a calcular, es decir, el cuadrado de las X por las frecuencias, y vamos a ir con nuestra calculadora cogiendo el cuadrado de la X por la frecuencia. Es decir, 1 al cuadrado por 2 es 2. 2 al cuadrado por 3, 12. 3 al cuadrado, que es 9 por 2, 18. Y así vamos a calcular toda la columna para esta fórmula. Seguimos calculando. 5 al cuadrado, 25 por 2, 50. 6 al cuadrado por 2, 72. 8 al cuadrado por 4, 256. 9 al cuadrado por 1 y 10 al cuadrado por 1. Bien, pues una vez que tenemos toda la columna calculada, pasamos a hacer el sumatorio. Como recordaréis, ese simbolito es el sumatorio. Sumatorio de esta columna, vuelvo a repetir, si necesitáis coger la calculadora, no dudéis en hacerlo, ya que nos va a facilitar o nos va a ayudar a no tener ningún error. Por tanto, después de poner todos los números en la calculadora, me sale 655. Este es el numerador y ya solo me queda calcular el denominador menos el cuadrado de la media. Por tanto, simplemente tengo que colocarlo ya en su lugar de la fórmula entre 21, que eso ya lo sabíamos, menos el cuadrado de la media. Es decir, 490 al cuadrado. Por tanto, utilizando el simbolito de la varianza, me sale que 655 entre 21 me hace un total de 31,19 menos la media al cuadrado, que me sale 24,01 aproximadamente. Esto es igual, ya lo resto, y me sale 7,18. Obviamente, cuanto más cerca esté del 0, pues más fiable es la media. Para la desviación típica, recordamos que el simbolito es esa O sin el cuadrado y se calcula haciendo la raíz cuadrada de la varianza. Por tanto, simplemente tenemos que coger el resultado de la varianza y hacer la raíz cuadrada. Si lo coloco en la calculadora, la raíz cuadrada de 7,18 me sale 2,68. Y lo mismo, esto es una medida para conocer la fiabilidad de la media. Como vemos, está medianamente alejada del 0 y por tanto la media no es del todo fiable. Ahora calculamos el coeficiente de variación, que es la desviación típica entre la media. Estos datos ya los tenemos y se expresa más o menos en 0, algo para saber el porcentaje de varianza que de variación que puede tener la media, los datos de la media. Es 0,54 y con esto hemos calculado todo lo que nos pedía nuestro problema. Es decir, el coeficiente de variación, la desviación típica, la varianza, la media y la moda. Medidas de centralización y de dispersión. Con esto hemos realizado un ejercicio completo.